Hablar de mecanización agrícola sostenible implica tener unos conceptos que quiero iniciar compartiéndolos. Creo que el primer gran enfoque que tenemos que tener es que la mecanización agrícola es un instrumento de gestión de la agricultura. En el imaginario siempre asociamos la mecanización agrícola o al tractor o a los implementos, pero realmente el proceso de mecanización agrícola es la buena gestión de todos los factores de producción. Cada vez que tenemos un reto de hacer una producción, tenemos que hablar de adecuación de suelos, tenemos que hablar de labranza, de siembra, de mantenimiento de cultivos y de cosecha. Y la mecanización agrícola está en todos estos procesos porque nos permite, digamos, como un elemento muy importante, usar las máquinas. Y las máquinas lo que nos permiten es poder, con una energía, hacer unas transformaciones que necesitamos para lograr dar las condiciones adecuadas que garanticen una agricultura que la quiero enmarcar dentro de una agricultura en donde se tomen las mejores decisiones correctas por unidad de área del suelo y de tiempo con beneficios netos asociados. Son palabras que iré desarrollando a lo largo de toda la conferencia, pero lo primero que quiero decirles es que la mecanización son buenas decisiones. Gestión no es un gerente, gestión son la capacidad que tenemos a partir de conocer, tomar buenas decisiones en términos de unos objetivos que están muy asociados a una productividad, una producción, un manejo de los recursos naturales y finalmente tener un cumplimiento de todos los factores económicos, técnicos, sociales, ambientales que nos están asociados a una producción. Quería dar un preámbulo presentando un cuadro. El cuadro se llama El Grito, es de Edvard Munch, de 1893, es un cuadro famoso porque fue robado y eso dio mucha publicidad. La última vez fue recuperado y fue vendido, el precio fue de $120 millones. ¿Qué hace importante este cuadro? Gracias a la profesora Patricia, en un tema que tuvimos de análisis ambiental y pensamiento ambiental, ella nos presentó el grito. El grito es esa angustia y es el grito de la naturaleza. El pintor lo que plantea al hacer este cuadro en Noruega, en la combinación de colores y demás, él lo expresa, dice claramente que lo que está mostrando es el grito de la naturaleza. El grito de la naturaleza al sentirse que realmente con la forma como nosotros estamos llevando la relación con la naturaleza, grita porque hay muchos problemas. Porque todos habitamos en este mundo, este es nuestro mundo. Tenemos que tener realmente una conciencia de que somos parte de él y que nuestras acciones influyen en él. Y quiero decirles a un operario de un tractor que la velocidad con que lleve su tractor es importante para el mundo. La profundidad con que lleve el implemento es importante para el mundo. La forma como tome las curvas es importante para el mundo. Cada decisión que nosotros realizamos en nuestras funciones al estar enfocados en la producción agrícola son importantes para el mundo y quisiera mostrarles esto. Todos hemos escuchado del calentamiento global. El calentamiento global es producto de un efecto natural de la naturaleza que se llama el efecto invernadero, en el cual la energía del sol, al entrar en el mundo, ella vuelve a salir, pero parte de lo que va a salir no puede salir porque si tuviésemos un estado natural, toda la energía del sol entra y ella sale y tendríamos un cierto valor. Estas serían las nubes, esta sería nuestra atmósfera, la cual hace que el calentamiento que producimos nos dé, digamos, en términos naturales, más o menos una temperatura media del mundo de 15 grados centígrados. ¿Qué pasa? Hemos logrado, a partir de la industrialización y de la revolución industrial y el uso de los combustibles fósiles y otras alternativas humanas antrópicas, generar una especie de barrera que hace que la energía del sol que entre salga, pero no sale toda y alguna queda atrapada. Y esa alguna que queda atrapada, en la cual estamos todos involucrados en todas las operaciones que tenemos, da un delta de temperatura. Podríamos hablar que es un delta muy pequeñito, se habla de 0,76, pero lo que muestra es que las concentraciones de emisiones de gases, productos de las combustiones, se dan en gran aumento en nuestro planeta Tierra.
Si vemos en esta gráfica desde 1960 a 2020, cómo el dióxido de carbono ha ido aumentando progresivamente y cada vez la presencia de estas moléculas, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, muchas de ellas asociadas al uso del combustible. Mire, los turbos, el haber involucrado los turbos en los tractores es una de las mejores soluciones que podemos empezar a tener para mitigar este efecto invernadero, porque nos hicieron muchísimo más eficiente nuestros tractores en el uso de la energía y el combustible. Todos los trabajos que se han adelantado en las eficiencias, en las transmisiones y en los motores, nos están permitiendo realmente mitigar las emisiones que tenemos, hacer combustiones completas, no incompletas, y generar un cambio muy positivo en lo que realizamos. Por eso, el aprender adecuadamente a llevar nuestras máquinas, nuestros tractores en la marcha adecuada, en la velocidad adecuada, en el cambio adecuado, implica también emisiones y disminuciones. Quería decirles cómo modelos matemáticos han mostrado en los últimos 1000 años cómo el dióxido de carbono ha tenido un crecimiento y cómo la revolución industrial hacia los años finales del siglo XVIII-XIX pues hace que ese crecimiento sea muy alto, igual con el metano y otros. Decimos que la excesiva emisión de gases de efecto invernadero está intensificando y haciendo que la temperatura de la Tierra aumente. En forma natural, la naturaleza tiene una serie de ciclos que tenemos que conocer, porque cada vez que trabajamos con maquinaria agrícola y con procesos de mecanización, estamos influenciando en estos procesos, en los procesos de fotosíntesis, cuando logramos una mayor área foliar, cuando logramos una mayor eficiencia, una mayor captura, en la materia orgánica, en los procesos del agua, el movimiento del agua, en la amonificación. Todos estos procesos están generando, y el suelo produce gases también, y las operaciones de labranza, las operaciones de compactación del suelo influyen en estos gases, y tenemos que ser conscientes de cómo nuestras máquinas en estos procesos afectan. Decirles que hay implicaciones en el mundo y que realmente los cambios en el clima nos está llevando a producir de una manera diferente. Cuando se hacen modelos que nos traten de mostrar esos aumentos de temperatura, si se mira un modelo desde 1765 a 2100, se proyectan, de acuerdo a varios escenarios, valores de delta de temperatura de 4 o 6 grados centígrados, que parecería poco, pero en las condiciones del efecto sobre el ambiente son enormes. Decirles que en el mundo la temperatura ha estado cambiando, que hay zonas que se están volviendo más calientes y zonas que se vuelven más frías, y eso afecta a las precipitaciones. Y esos efectos los tenemos en nuestros sistemas de producción, en nuestros territorios, y tenemos que realmente, desde la mecanización, ser capaces de tener alternativas para poder mitigar estos cambios. Estamos diciendo que los cultivos se van a adaptar a climas y situaciones diferentes en todo el mundo, y que los porcentajes son muy altos, y Colombia es un país sensible a ese fenómeno. Pero ahí tenemos otro gran reto, y es la seguridad alimentaria. Hay una seguridad alimentaria en riesgo porque vamos a aumentar al año 2050, vamos a necesitar entre un 60-70% más de comida, y es un reto enorme en el cual nosotros somos unos actores muy importantes. Decirles que tenemos como Colombia buenas noticias. La FAO considera que hay 7 países llamados a hacer la despensa de alimentos del mundo, y entre esos Colombia se destaca como uno de ellos, Brasil, Argentina, en América Latina. Y también decirles que en Colombia, en estudios realizados por nuestro amigo Carlos en AgroAP, que ha mostrado cómo la utilización de la agricultura de precisión nos permite tener aún potenciales en donde la tecnología de mecanización nos permite en muchos cultivos aumentar, y tenemos un potencial aún muy grande por crecer en nuestras producciones agropecuarias. En error de riego, por ejemplo, tenemos una diferencia del 42%, o sea, tenemos la posibilidad, haciendo operaciones adecuadas y manejando muy bien todos los recursos, de tener hasta un 42, un 52% y otros valores que son bastante significativos en el área de Colombia, trabajando solamente el evento de producción, que es toneladas por hectárea. O sea, sin aumentar más área, podemos producir más mediante la mecanización. Decirles que hay un enfoque que tiene que ver con la sostenibilidad, y desde la perspectiva del pensamiento agroecológico se conceptualiza como atender las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Es un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado ambiental y el bienestar social. Es una concepción integral. Para mí la sostenibilidad tiene muchas dimensiones.
La primera que quiero compartir con ustedes es poder involucrar la variable tiempo en su análisis. Pregúntense sus explotaciones agropecuarias y hemos hecho estudios en varios sistemas de producción durante los últimos 10, 15 años. ¿Por qué siempre han tenido con la misma aplicación de un cierto insumo, por ejemplo nitrógeno? ¿Por qué aplican siempre la misma cantidad en el tiempo y hemos visto que las producciones bajan? Porque no hemos hecho los análisis en el tiempo. Y una de las grandes invitaciones a esta reflexión es que si hablamos de sostenibilidad, tenemos que mirar una dinámica diferente. Y esa dinámica diferente nos tiene que llevar a mirar cómo nuestras acciones realmente están impactando hacia futuro el manejo de los recursos naturales y el cuidado del ambiente como un elemento muy importante. Quiero centrar mi presentación en estas pequeñas frases, que es el eje central y la idea central que quiero plantear como una mecanización sostenible. Una mecanización que es una herramienta de gestión para tomar buenas decisiones dentro de un marco en el cual estamos preocupados y realmente nos sentimos miembros de un planeta Tierra en el cual nuestros recursos naturales se han deteriorado y nosotros tenemos la responsabilidad de, mediante la tecnología, lograr la sostenibilidad del mantenimiento y el aumento de estos recursos. Creo que siempre tenemos que pensar nosotros en los procesos de mecanización en una intervención correcta. Hay que hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Aportar las dosis adecuadas de nutrientes. Más adelante les presentaré un estudio que hicimos durante 5 años evaluando las dosis de aplicación de un fertilizante, cómo cuando hicimos la aplicación de fertilizante adecuadamente, los rendimientos inmediatamente fueron superiores. Eso significa que el hecho de aplicar más fertilizante no nos da garantías de que voy a tener una mayor producción. Tengo que identificar la dosis adecuada. Tengo que identificar la cantidad de semilla necesaria. Tengo que identificar la cantidad del producto fitosanitario requerido. Tengo que suministrar la cantidad de agua adecuada. Eso es lo que llamamos intervención correcta. Y esas son decisiones que se toman en la mecanización. Usamos las máquinas para realizar esto, pero son decisiones que atraviesan bajo la responsabilidad del operario, del supervisor, del ingeniero, del agricultor, las personas que estamos vinculados en el proceso. Acuérdense, una mecanización debe tener la intervención correcta. En el momento adecuado, todos sabemos que los fertilizantes tienen unas dinámicas diferentes y si usted aplica el fósforo al comienzo, la planta no lo va a necesitar en el momento, sino más adelante. Si usted aplica el agua en el momento en donde no se está, por ejemplo, el maíz, si no lo aplica en el momento en donde se llenan los granos, pues no vamos a tener la producción adecuada. Entonces necesitamos identificar claramente el momento para hacerlo. En labranza es importantísimo, porque las condiciones del suelo van a depender muchísimo de la humedad y el momento adecuado de hacer la labranza es importante. En la cosecha, enormemente importante, por las pérdidas que se puedan presentar en granos, por los problemas de compactación que podamos tener, por realmente encontrar el momento adecuado de hacer la operación. Y eso lo tenemos que hacer mediante la mecanización. El otro es el lugar preciso, y esa es la discusión grande. ¿El fertilizante dónde lo pongo? ¿En la superficie? ¿A 10 centímetros? ¿A 20 centímetros? ¿En banda? ¿En qué sitios necesito más? ¿En qué necesito menos? Y es el concepto de variabilidad espacial que se involucra al entender que el sistema de producción no tiene las mismas condiciones y por lo tanto no puedo tener una receta única. Entonces el lugar preciso es muy importante en la mecanización y eso nos va a permitir optimizar la eficiencia productiva. Eso es lo que comentaba en las tablas de cómo en arroz podemos aumentar un 45%, un 35%, porque vamos a lograr cumplir esos 3 propósitos. Y de hecho podemos tener menores costos de producción porque con menores insumos podemos lograr mayores rendimientos. Y minimizamos el impacto ambiental porque si aplicamos más fertilizantes, más agroquímicos de lo que realmente tenemos o buscamos otras formas diferentes de reemplazar estos productos por métodos físicos o por otros elementos, podemos lograr realmente tener un impacto ambiental muchísimo menor. Y mejoramos negativamente la calidad, la producción y la seguridad del consumidor. Entonces, hablar de una mecanización sostenible está asociada a los conceptos de agricultura de precisión, está asociado a los conceptos que actualmente se están comentando como la agricultura digital o se está hablando muchísimo de todo lo que son la 4ª generación, la llegada de la inteligencia artificial, el Big Data.
todos estos nuevos elementos que nos permiten cada vez ser mucho más consecuentes en nuestras tomas de decisiones. A mí me encanta esta definición de agricultura de precisión en la cual se dice aquel tipo de agricultura que incrementa el número de decisiones correctas. Ahí está la mecanización. La mecanización es el instrumento para tomar decisiones correctas por una unidad de área del suelo, porque tenemos un recurso de referencia sobre el cual trabajamos, y de tiempo. La variable temporalidad es terriblemente importante, con beneficios netos asociados. Quisiera rápidamente mostrarles algunos efectos de la mecanización del suelo, pero también cómo hay soluciones para esto. Cuando hablamos del suelo, hablamos de muchas variables, de temperatura, de nutrientes, de humedad, de las propiedades mecánicas, químicas, físicas y biológicas que se tienen. Este suelo es tan importante. Y cada vez que interactuamos con el suelo, nosotros modificamos, y es muy importante que todos seamos conciencia de esa modificación del suelo. Y hay unas propiedades físicas que nosotros podemos rápidamente identificar, como es la textura. Y la textura es terriblemente importante en la toma de decisiones de los grados de mecanización que tengamos. Las densidades aparentes y reales, la humedad, la estructura, la consistencia, la resistencia a la penetración. Tenemos que familiarizarnos con esos elementos para tomar unas buenas decisiones de las propiedades del suelo. Y claro, los podemos llevar a unos indicadores, algo muy importante aquí que quiero resaltar en esta figura, se llama porosidad. La porosidad es el aire que tiene el suelo, porque ese aire nos va a permitir después que haya agua y podemos almacenar el agua. Y ustedes saben que la planta necesita agua. La única forma para poder tener realmente un cultivo que tenga unas condiciones de producción óptimas es suministrarle en el tiempo, en sus momentos, la capacidad de campo, la disponibilidad de agua para que ella pueda tener. Aquí hay una gráfica que me gusta ilustrar a los estudiantes porque les permite a ellos tener un imaginario de dos propiedades muy importantes. En el eje de las X horizontal tenemos la porosidad y en el eje del Y tenemos la densidad aparente. Entonces podemos ver que lo que llamamos nosotros suelos compactados en los cuales va a ser difícil que las raíces puedan crecer, y como no crecen las raíces, pues no vamos a tener producción. Vamos a tener unas porosidades muy bajas y unos altos valores de densidad aparente. Y de acuerdo a la textura del suelo podemos tener valores de 45% de porosidad y valores de 1.4, 1.3 en suelos arenosos, suelos francos, suelos arcillosos y suelos recién preparados. Dense en cuenta que con la labranza lo que logramos es aumentar la porosidad. Yo le comento a mis estudiantes que la labranza es inyectarle aire al suelo, y lo que tenemos que lograr es hacerlo de tal manera que ese aire permanezca, que esos poros permanezcan y que eso permita, a partir de esas condiciones, poder almacenar el agua y poder tener un crecimiento adecuado de las raíces. Y esas decisiones solamente se pueden dar cuando tomemos la mecanización como una herramienta, especialmente la labranza, en unos puntos que nos lo da la humedad del suelo, y por eso los límites de Anteberg, y plantear la forma como el suelo va cambiando a lo largo de tener mayor o menor humedad es una variable terriblemente importante y que tenemos que considerar. La labranza no se hace en cualquier momento, se busca el momento más adecuado para tener la mejor respuesta, y es lo que hemos llamado la zona fría. Los implementos nos permiten hacer esas transformaciones del suelo, dar las condiciones de aire y movimiento del agua. Siempre, si el agua se mueve, usted está logrando realmente tener unas condiciones de producción de la agropecuaria. Ese es un indicador importantísimo. Siempre yo pregunto, ¿cómo se mueve el agua? Porque ahí, a partir del movimiento del agua, es que tenemos un indicador de cómo vamos en términos de realidades. Voy a hablar brevemente de la compactación. Hablarnos de la compactación del suelo es un problema en el cual podemos medirlo a partir de algo que se llama resistencia a la penetración, o sea, la dificultad que tenemos nosotros de romper el suelo, y hemos en todos los estudios con ese indicador encontrado en el perfil del suelo cómo varían esos valores y cómo hay zonas rojas donde esos valores de resistencia a la penetración son muy altos, y estos, cuando los identificamos, sabemos que la raíz no va a crecer, y sabiendo esto tenemos que buscar soluciones, y la mecanización se nos convierte en eso, en hacer un buen diagnóstico, en identificar el problema y poder claramente ver en dónde tenemos las dificultades, porque si no, al final tenemos raíces como esta o movimientos del agua que no son los adecuados. Lo hemos hecho mediante sensores, lo hemos hecho mediante muchas formas también más sencillas, como un implemento que desarrolló
el profesor Luis Alfonso Restrepo, la primera vez que yo lo conocí en mi vida, él me presentó un penetrómetro que él había hecho muy sencillo y que nos permitía en campo rápidamente hacer las gráficas que tenemos, que es un penetrómetro de cono. Decirles que cuando realicemos las operaciones, variables como las llantas, el tamaño de las llantas, el número de llantas, la presión de las llantas, el área de contacto de la llanta sobre el suelo es terriblemente importante, y quería hablar un poco sobre eso. Quería mostrarles qué pasa cuando entramos con una cosechadora de caña que tiene un peso aproximado de 18 toneladas y que tenemos un área de contacto de 2.4, 2.5 de metros sobre el área de contacto, es el área de la oruga sobre el suelo. ¿Qué pasa en el suelo en el momento que recibe ese peso? Eso lo hemos medido y hemos visto cómo superficialmente a 10 centímetros esos valores son mucho más altos, y cómo también a lo largo del perfil de suelo, 10, 30, 50, 70, estos valores van disminuyendo porque el suelo tiene una capacidad de resistir. ¿Qué pasa cuando pasa un vagón? Entonces tenemos, de acuerdo al número de pases, podemos identificar el efecto que tendría ese tráfico de la maquinaria sobre el suelo y realmente en qué momento esos valores son tan altos que van a tener un efecto negativo sobre el crecimiento de las raíces. Entonces podemos tener, por ejemplo, esfuerzos en el suelo de 500 kilopascales después de pasar el tractor, los vagones en los procesos de caña. Y eso nos ha permitido también dimensionar y buscar soluciones y poderlos comparar. Matemáticamente se pueden hacer simulaciones de acuerdo a las variables. Hemos hecho modelos matemáticos que se ajustan de una manera muy aproximada al fenómeno natural, y esos esfuerzos nos han dado una dimensión para buscar alternativas de intensidad del tráfico. Decisiones de mecanización en dónde debe pasar el tractor, dónde debe pasar el implemento, dónde debe pasar la cosechadora. Es terriblemente importante en términos del manejo de la compactación. Y a manera de ejemplo, mostrarles un indicador que se llama intensidad del tráfico en una operación de caña de azúcar, donde tenemos tractor, los vagones y la cosechadora, y los valores en toneladas por kilómetro por hectárea que se dan de estos implementos en una operación de cosecha, que es muy importante. Recomendaciones que se han dado a partir de todos estos estudios. Una está asociada a disminuir la presión de contacto de las llantas. Llantas de presiones de contacto grandes con estructura radial, equipos que nos permitan aumentar operación y el suelo, incrementar la materia orgánica del suelo. Quisiera mostrarles un poco el comportamiento del efecto del contenido de humedad del suelo, cómo dependiendo de la humedad del suelo, para unos mismos valores del tractor, unos mismos de la máquina que estoy trabajando, puedo generar mayores o menores fenómenos de esfuerzos o compactación en el suelo. Decirle que el fenómeno de compactación nos da una compactación superficial, pero que ese fenómeno se traslada de esta forma del óvulo a lo largo de la profundidad del suelo. Se habla de dos fenómenos, uno superficial y uno profundo. Decirles que si tenemos 5 toneladas, el efecto que tendríamos es muy diferente si tenemos 10 toneladas. Entre mayor peso tengamos en los ejes, el efecto se ve a mayor profundidad. Posiblemente en la franja superficial, de acuerdo a la presión que tengan las llantas, la compactación va a ser la misma. Pero si el valor realmente del peso de la máquina se transfiere a mayores profundidades, vamos a tener a mayores cargas en los ejes, mayores efectos en el suelo. También el tamaño de la llanta. Y entonces podemos encontrar que las llantas que llamamos de alta flotabilidad nos dan una compactación superficial muy reducida comparada con las demás, y ese es un efecto favorable para lo que se quiere. Entonces, la forma de la llanta, la huella de la llanta, la presión de contacto, no son valores muy importantes que nos permiten abordar este fenómeno de la compactación, en el cual las buenas decisiones de mecanización nos permiten llevarlo a cabo. Quisiera continuar con la aplicación de agroquímicos, decirles que hay aquí un problema enorme. Realmente creemos que aplicando muchísimo vamos a lograr más, y eso no es cierto. Hay que aplicarlos y saberlos aplicar. Es una aplicación de cal que si la dejamos así y no se incorpora,
Los cambios en el pH del suelo no nos van a permitir realmente lo que queremos, que es dar unas condiciones adecuadas para la producción. Igual, si aplicamos fósforo, aquí se ven las franjas de nitrógeno, los colores que tenemos de par. Por lo tanto, tecnologías de aplicación de tasa variable son muy importantes y realmente han mostrado un efecto en la incorporación y un éxito en los manejos de los sistemas de producción. Las tasas variables lo que nos está permitiendo es poder realmente tener, a partir del conocimiento de las necesidades del suelo, un mapa de recomendaciones y un mapa de aplicación. Y como les comentaba, en un estudio que se hizo durante 4 años en diferentes campos, se demostró que cuando hicimos aplicaciones con tasa variable, los rendimientos en caña fueron superiores. Otros fenómenos como el drenaje, terriblemente importante. Hay lotes que usted nunca produce y no sabe por qué. Simplemente porque los canales de drenaje nunca han tenido mantenimiento, porque usted no ha estado pendiente de que el agua se mueva. Y entonces hay experiencias que han mostrado cómo la productividad, la cantidad de toneladas que se tengan han cambiado utilizando. Todo esto empieza a ser viable por algo maravilloso que tenemos, que es el GPS. Algo que hace algunos años, hace 20 años era algo extraño, pero que ahora se ha vuelto algo terriblemente cotidiano. En la universidad, el profesor de control produce los GPS con los estudiantes. O sea, se pueden ya hacer electrónicamente. Pero esta tecnología nos está permitiendo, por ejemplo, hacer labores de noche y poder tener procesos productivos de día y de noche. Nos ha incorporado una enorme cantidad de sensores con principios ópticos que nos permiten evaluar en campo, en el suelo, propiedades asociadas a las decisiones de mecanización, como los contenidos de nitrógeno, como la presencia de malezas, como los requerimientos que se puedan tener hídricos de un cultivo, los problemas de plagas y enfermedades, y otros elementos como el dron, que han incursionado y que cada vez incursionan muchísimo más como un elemento de sensor, pero también como un elemento de aplicación. Tenemos también muchos otros principios en los cuales hay sondas en las cuales, utilizando campos magnéticos, somos capaces de determinar propiedades de los suelos. Todo esto se ha incorporado a las máquinas. Todo esto cada vez ha tenido un mayor avance. Estas fotos que les estoy presentando fueron del año 2001. O sea, estoy hablando de hace 19 años. En Bélgica, cómo se estaba haciendo y cómo ahora tenemos la posibilidad de incorporar. Esto es en soya, en las cosechadoras. En el momento de cosechar la soya en Argentina y se desarrolló en Argentina, pero se está utilizando en toda América Latina, nos hace una clasificación del cuento a la proteína, y eso es terriblemente importante. Entonces, decirles que la agricultura sostenible necesita de máquinas precisas, de una cuarta revolución de la agricultura, en donde tenemos finalmente como usuarios la posibilidad de ver la variabilidad espacial y la variabilidad temporal de las propiedades, y a partir de ahí poder tomar muy buenas decisiones. Este es un caso de recomendaciones de tasa variable de semillas aplicadas. Estos son diferentes equipos comerciales que se están utilizando diferentes medios como combustible, métodos físicos para control de malas hierbas, parte eléctrica. Cuando yo llegué a hacer mi doctorado, conocí un diseño del departamento donde estaban trabajando en cargas eléctricas para controlar la maleza. En ese momento se hacía con análisis de imágenes y con cámaras. Como ya el GPS nos da otros elementos, han aparecido comercialmente muchas otras opciones de estos métodos. Mostrarles que en Colombia, por ejemplo, el trasplante mecanizado de arroz hecho en Pajonales, la compañía Pajonales S.A., nos muestra cómo el 10% de los costos de producción disminuyen y un 8% de aumento en rendimientos. Y cómo hay diferentes alternativas para poder hacer esas aplicaciones, desde los drones, los equipos convencionales que conocemos en los tractores, pero también de forma manual. Decirles que en este momento la tecnología que el mundo está desarrollando en términos de electrónica, de sensores, de análisis de datos, nos está llevando a una nueva realidad en la cual hay una recolección de datos con todos los sensores que le he dicho, una generación inteligente de los datos, una ejecución en campo de estos datos y un asesoramiento que se da por las casas comerciales para poder tener realmente buenas decisiones. En inteligencia artificial, John Deere
tiene varias ofertas en la parte de cosecha, en sistemas expertos que le permiten estar comunicando directamente al usuario cómo es los procesos de mantenimiento y operación de la máquina. Y también se ha trabajado muchísimo en algoritmos de computación gráfica y aprendizaje de la máquina para diferentes plantas y malezas. Y cada vez se aumenta más en este mundo que se llama el Big Data, la inteligencia artificial y la utilización de la electrónica. Lo que está pasando es que cada vez que hacemos una operación, tenemos una oportunidad de aprender de lo que se está haciendo. Por eso los sensores son muy importantes para recolectar información, luego viene el procesamiento de la información y después ese procesamiento va ligado a unos procesos en los cuales la máquina toma mejores decisiones. Muchos hablan de una agricultura inteligente, yo nunca he querido utilizarla porque sería como decir que la otra no es inteligente y ese no es el sentido. El sentido de inteligencia es el sentido de inteligencia artificial, en el cual somos capaces, con muchísimos datos, de predecir y tomar mejores decisiones en todo lo que se tenga. Tenemos un potencial mecanizal en Colombia enorme en laderas, en el trabajo de terrazas, en muchos implementos que podemos utilizar y tener para nuestro desarrollo. Tenemos implementos de tracción animal. Esta es una foto, esta fue mi primera tesis en la Universidad Nacional, que quise recalcarla sobre tracción animal, un trabajo muy bonito con ingenieros agrícolas en el cual trabajamos. Y quiero terminar, porque prometí que hablaba 30 minutos, que el mensaje central de una agricultura sostenible es una agricultura que se basa en la posibilidad de hacer una intervención correcta, en un momento adecuado, en un lugar preciso. Muchísimas gracias por escucharme y estaré muy atento a todas las preguntas o inquietudes que quieran hacer. Bien, mientras estamos retomando las diferentes preguntas que ustedes pueden hacer por Face, pues hacerles una enorme reflexión sobre lo que significa nuestra profesión y la gran importancia que tenemos nosotros como ingenieros que estamos asociados a los sistemas de producción para poder avanzar. Laura me escribe, ¿qué alternativas existen para los pequeños agricultores que no tienen capacidad económica para? Claro, lo último que yo estaba presentando es, mire, las alternativas son muchas, porque los procesos que tenemos del manejo de los recursos naturales y las necesidades que se tienen en los sistemas de producción de pequeños productores nos da muchas opciones. Si quieren, regálenme aquí un segundo. Hola, Oscar. Hola. Te hago unas preguntas que nos están haciendo nuestros fans desde Facebook. Una pregunta que hacen es si han evaluado la compactación en suelos que están cubiertos de rastrojo o mantillo, si estos tienen estudios o ensayos sobre suelos en siembra directa donde no se usa labranza del suelo, salvo la labranza vertical. Sí, especialmente en praderas y en las investigaciones que hemos realizado, también hemos tomado siempre como un testigo las praderas. Un trabajo que realizamos en los llanos orientales con un concepto muy importante que era cómo producíamos una capa arable. Teníamos siempre como referencia las praderas nativas. Y también en otros trabajos que hemos realizado asociados al efecto de la compactación por el pisoteo de los animales, el cual es alto, también ha sido evaluado. Hay procesos de compactación natural del mismo suelo y esto hace que busquemos, de acuerdo a los objetivos de estos suelos, alternativas que nos permitan avanzar. Entonces sí hemos encontrado valores altos que están asociados a fenómenos naturales de compactación. O sea, la compactación no solamente es antrópica, son procesos también naturales de consolidación del suelo por el agua, especialmente por los procesos de secado y humidización que hacen cambiar las propiedades. Y también el efecto que puede tener el pisoteo de los animales es alto y sobre eso hay trabajos. Y por eso, digamos, quiero recordar hace unos 24 o 25 años los trabajos que se hicieron en Intal, en ese momento era Interagro, del renovador de praderas. Y darle también un gran mérito a Luis Alfonso Restrepo, que fue un impulsor de esa idea.
de cómo necesitábamos airar muchas de las praderas nativas y tuvimos un grave problema con el quicuyo. Ustedes saben, en las zonas donde tenemos el quicuyo es muy difícil de romper y era muy importante desarrollar un equipo que nos permitiera romperlo, pero igualmente tener una aireación de los suelos con unos elementos que se llaman roturadores verticales. Los roturadores verticales nos permiten dar esas condiciones del cambio de la compactación. Afortunadamente tenemos también desde la tecnología desarrollos que nos permiten hacer esos cambios en las propiedades físicas del suelo, producto del uso de los roturadores verticales, que hay una enorme gama para poderse desarrollar, Laura. Quisiera, frente a la... Oscar. Sí. Es que vi otra pregunta asociada a los pequeños productores. No, aquí hay otra pregunta de un señor que dice que podría ahondar un poquito sobre el mejor tipo de llantas para un cultivo. Sí. El mejor tipo de llantas está asociado a las siguientes variables. Una variable se llama presión de contacto. La presión de contacto es el área en el cual se concentra el peso del tractor o de la máquina y se lo transfiere al suelo. Y esa presión de contacto se da por la huella que la llanta hace. Estas son huellas de las llantas que se usan en los remolques y en los vagones para el transporte de la caña. Y hay diferentes tipos. Entonces, un factor se llama área de contacto, para que lo tengamos presente, porque ahora vamos a hablar un poco del área de contacto. Otro está asociado a la presión de inflado de la llanta. Es increíble, la misma llanta puede cambiar su efecto sobre el suelo de acuerdo a la presión de inflado. Hay una relación muy directa entre la presión, el aire que yo le tengo dentro de la llanta y la presión o los esfuerzos del suelo, especialmente superficialmente. Entonces, en la medida que pudiésemos tener en el campo, o sea, trabajando en el suelo, en el campo, presiones de inflado más bajas, tenemos menores compactaciones. Pero cuando salimos a carretera, no podemos trabajar con unas presiones de inflado muy bajas porque dañamos la llanta. Entonces, esa variable hay que trabajarla. Los ingenios aquí han tenido varias salidas y tienen opciones como tener tractores que trabajan en campo con unas presiones de inflado y el transporte se hace mediante otra forma que serían compresiones de inflado mucho mayores. Lo otro es el tipo de llanta, si es radial o si es diagonal. Es un detalle que también es muy importante que se pueda tener frente a la transmisión de los esfuerzos que se den en el suelo. Entonces, digamos que la llanta es un factor muy importante al transmitir los esfuerzos al suelo y que factores asociados a la presión de inflado, a las venas, a la configuración, porque es que hay otros elementos que también no solamente están asociados a la compactación, sino que tienen que ver con el patinamiento. Y entonces en el patinamiento y en todas las pérdidas de energías que se dan por rodadura es también muy importante los factores de llanta. Decirles que los fabricantes, digamos, de tractores hacen unas propuestas y claro, tenemos llantas diferentes, por ejemplo, cuando trabajamos en arroz, las R2, o podemos tener otras llantas para otro tipo de labores de labranza. Y sería muy importante ahondar en esos detalles, porque son detalles técnicos que a veces no los consideramos, pero que realmente tienen una influencia grande, tanto en la compactación como en los fenómenos de tracción, que son también muy importantes para considerar en términos de una operación de mecanización. Podría decir pues, brevemente esos factores y pues decirles aquí
cómo mostramos algunas comparaciones de las llantas y también fenómenos asociados a la humedad del suelo, doctor Arango. Doctor Oscar, nos pregunta Andrés Torres si todos los suelos son mecanizables independientemente de la pendiente. Bueno, ahí es una excelente pregunta para asociar varios factores. El primer factor al hablar de la mecanización es que no necesariamente lo tenemos que hacer con un tractor. Si lo realizamos con un tractor, el tractor tiene unas limitaciones de trabajo en pendiente. En algún trabajo que hicimos con el IGAT para tratar de buscar una zonificación del país sobre los procesos de mecanización, logramos definir unos valores, 14% no tendríamos problemas de volcamiento, valores mayores al 14% de acuerdo al tipo de tractor, al despeje del tractor, a la configuración de la trocha del tractor, podrían haber dificultades. Entonces, para producción de laderas podríamos usar tractores, pero que tendrían que tener, digamos, unas características en términos de que su centro de gravedad sea lo más bajo posible. Tal vez hace 8 días algunos de ustedes participaron en la presentación que se hizo de John Deere y ahí se explicaba cómo el punto donde colocaba el motor, por ejemplo, era el punto más bajo para lograr que el centro de gravedad sea lo más bajo y nos permitiese manejar en pendientes mayores. Hay limitaciones, o sea, hay unos valores de limitaciones donde no podríamos entrar bajo el esquema de un tractor, pero sí con todas las opciones que nos pueden dar las herramientas como los motocultores o todas las alternativas que tengamos de apoyo a las labores manuales. Nosotros hicimos un desarrollo de un ahollador en piña, por ejemplo, en el cual se podía utilizar la persona a lo largo del cultivo y ir realizando para la siembra. Y aparecen muchas opciones. Ese es un mundo muy interesante. La mecanización en ladera nos abre unas opciones grandes en el cual el uso de maquinaria agrícola tiene unas connotaciones de unas exigencias de acuerdo a la volcamiento que se pueda presentar y también porque el manejo que se da en la pendiente, especialmente el recurso suelo, debe trabajarse con mucho cuidado. Mire, 2 centímetros de suelo pueden haber durado en la naturaleza, en la parte mineralógica, 1000 años en producirse. Y si yo en ladera aplico un sistema en el cual agresivamente volteo ese suelo y cae un aguacero y las correntías se llevan ese suelo, pues estoy haciendo algo erróneo. Entonces en ladera implica una relación máquina-suelo con unos análisis diferentes, pero sí decirles que tenemos opciones en el uso de energías y uno de los elementos que está tomando pues fuerza es el uso de baterías que podamos tener como fuentes de energía o motores de combustión interna que nos permitan llevar elementos manuales como para hacer las diferentes labores. No sé si con eso podría dar un poco los elementos a la pregunta, pero es un tema muy, muy apasionante de poder analizar la pendiente frente a los procesos de mecanización. Hay situaciones como el café. La experiencia en café, por ejemplo, que ha hecho Cenicafé en la producción mecánica de café. Desarrollaron una máquina con sistemas hidráulicos, con todas las formas tecnológicas que nos permitiesen poder entrar a esas pendientes tan grandes, pero realmente son tan altas que se vuelve inviable poder llevar estos equipos. Hay otras tecnologías que se han hecho, especialmente en Alemania, nosotros también tenemos alguna experiencia, que es con cables. Por ejemplo, se hace labranza en cable de tal manera que hay un sistema en el cual se ubica la fuente de energía en la parte más alta y mediante poleas y cables se puede utilizar el implemento. O sea, realmente son una gama enorme de opciones que podamos tener frente a la mecanización en ladera, que no las hemos explorado a profundidad, que tenemos un modelo muy importante que es Japón. Japón en sus sistemas de producción